Entré al edificio en la ciudad de Houston, Texas, en el que me estaban esperando. Pasé mi tarjeta por el lector de la entrada y por el elevador. Yo portaba un traje sastre negro y unos tacones altos. Cuando llegué al piso del edificio, se abrió la puerta del elevador y me fui caminando por esa alfombra que me iba a llevar a una de las salas de juntas de esa oficina. Vi un par de personas que me saludaron asintiendo, a lo que yo regresé el saludo de la misma forma. Yo traía en mi mano un maletín negro profesional, en el que puse mi cartera y mi computadora. Dicen por ahí que las expectativas son las ladronas de la felicidad, por lo que yo estaba ahí, en ese momento, sin expectativas de ningún tipo. No había hablado con estos colegas desde semanas atrás. Supuse que estaban bastante enojados conmigo después de sabotearles su junta de ganadores. Hablé de ellos en el episodio 91, por lo que al recibir la llamada, agendé la cita en el día y horario que me dijeron. Llegó el día, tomé un avión y llegué a ese lugar. Abrí la puerta impecable de esa sala de juntas. Entré y en cuestión de segundos las voces de los hombres que estaban sentados alrededor de la mesa se desvanecieron. Todos esos hombres estaban vestidos en trajes negros, por lo que ahora sí me parecía a ellos. Con excepción de las mangas de mi traje a la altura de mis muñecas, las cuales habían sido detalladas con encaje. Era un toque femenino en mí, mientras me trataba de fusionar con sus identidades. Se me quedaron viendo fijamente, como si fuera un ser extraño que acababa de entrar al lugar equivocado. Vi al gran jefe en la cabecera de la mesa, el cual, con una seña cordial, me invitó a sentarme en la silla situada en medio de la mesa. Y así lo hice. Estaban todos mis compañeros del consejo de administración en el que participo, y vi caras desconocidas de unos hombres que nos estaban acompañando. Pude jurar que uno de ellos parecía un agente del FBI. Otro parecía un hombre rico de abolengo, y otros dos parecían directivos de alguna industria farmacéutica. Se me quedaron viendo cuidadosamente, como si yo fuera la bruja verde, la cual era diferente a las demás mujeres que habían conocido en su vida. Y les sonreí, con una sonrisa sobria. El gran jefe me dijo: como podrás ver, nos acompañan unas personas el día de hoy. Podemos dejar las presentaciones para el final de la junta. Dado que llegaste unos minutos tarde, quisiera empezar la junta en este momento. Le sonreí y asentí de forma pausada. El gran jefe me dijo: en la última junta que tuvimos en esta sala, interrumpiste con tus ideas a un consultor graduado de una de las escuelas con más prestigio en el mundo. Me le quedé viendo a los demás y guardé silencio. El gran jefe me pidió que respondiera. Le respondí que cuál era su pregunta. Y todos reaccionaron moviéndose con incomodidad. El gran jefe continuó en silencio, contemplándome con ese gesto que todavía no logro descifrar. ¿Será de extrañeza, duda o simplemente no me lee? Y me reí. Le dije: según entiendo, el problema de mi intervención es que contradije a un consultor que era graduado de una de las mejores universidades del mundo. ¿Qué te parece si me otorgas 3 años para que consideres mis opiniones válidas si me gano un título de una de las mejores universidades del mundo? Él rápidamente me respondió: un diploma nunca ha sido un factor de decisión. Creo que lo he dejado suficientemente claro durante años.
¿Cambiaste tu opinión después de estas semanas de reflexión? Y me imaginé a mis minions sentados en un templo budista, haciendo sonidos de mantras, todos vestidos como monjes. Uno de ellos abrió un ojo y me dijo, no cambiamos de opinión. Y me reí, pero a nadie le causó risa. Me llevé la mano a la boca para no ser tan obvia. Le pregunté si quería una disculpa de mi parte, si me habían hablado para eso, lo cual no iba a pasar. No me iba a disculpar por dar mi opinión sobre procesos económicos, sobre todo cuando la teoría económica me respaldaba. Además le dije que si me estaba despidiendo y esos señores desconocidos eran unos abogados, me lo pudo haber dicho por teléfono. No había necesidad de hacerme viajar a Houston. De hecho, podría considerarse de mal gusto decírmelo enfrente de todos mis compañeros, como si fueran la Santa Inquisición, acusándome de ir en contra de sus opiniones, las cuales estaban equivocadas. Ya estaban grandecitos para creer en superhéroes que salvaban países. Y los señalé a todos, como si fueran miembros de la Santa Inquisición. Me reí, pero a ellos no les causó risa, por lo que esta situación se estaba poniendo cada vez más incómoda. El gran jefe me dijo, me gustaría que ampliaras los comentarios que nos hiciste ese día, tu visión de lo que está pasando en la actualidad en este país y en el mundo. Y volteé a ver con sospecha al vato que parecía del FBI. Ok, lo peor que podría pasar es que tuviera que hablarle a mis amigas para que me llevaran cigarros al bote o a Guantánamo, aunque no fumo. Mejor que me llevaran una baraja y 4 tableros de bridge. Y así me podría entretener enseñándoles a los detenidos a mi alrededor a jugar bridge. Y después de unos segundos de observarlos con duda, les contesté. Ok, como cortesía a los hombres desconocidos que están sentados aquí, daré una breve introducción. Digamos que presencié las palabras de 2 consultores que estaban hablando de sus expectativas de crecimiento asombrosas de Estados Unidos en los siguientes años. Yo opiné lo contrario, en base a teoría económica. Uno de los expositores quiso hablar de México como algo que yo denominé la bruja verde. Si han visto el musical de Wicked en Broadway, o bien la película estrenada recientemente, se darán cuenta de que la frase "nada une más a un pueblo que un enemigo en común" es algo que se menciona repetitivamente en esta historia. La bruja verde serían en la actualidad los migrantes, los invasores, bad hombres, o los que llegan a quitar empleos a los ciudadanos americanos. Mi opinión fue que esa no es la realidad. Me hice hacia adelante y les dije, este fin de semana, mis hijos y yo vimos la película Mufasa. Me encantó verla con ellos, porque esta película tiene un significado muy preciso. El que parecía agente del FBI subió las cejas con sorpresa con mi comentario, pero continuó con la mirada hacia la mesa. Y bueno, hablar así es mi sello personal. Así que aunque ya no tuviera un lugar en esa empresa, iba a continuar fiel a mi estilo, hablando de películas. Les dije, la película habla de la relación entre Mufasa y Kyros, 2 leones que crecen juntos. La historia nos muestra que Kyros le salvó la vida a Mufasa en 4 ocasiones. Gracias a Kyros, Mufasa pudo tomar su lugar en el ciclo de la vida y convertirse en el Rey León. Pero Kyros comete un solo error en su relación de hermanos. Lo traiciona cuando una leona se enamora de Mufasa y no de él.
La parte relevante de esta película es el final, en el que Mufasa se da cuenta de la traición de su hermano, pero se niega a desterrar a Kiros. Le dice que no lo puede llamar por su nombre, no después de lo que pasó. Kiros le responde: entonces, de aquí en adelante, llámame Scar, es decir, herida, por la herida que tengo en el ojo. Y de ese momento en adelante, Mufasa convive al lado de Scar, al que llama su hermano. Scar vive en las sombras, mientras Mufasa se convierte en el Rey León a todas sus luces. Volteé a ver a los hombres y les dije: difícil, ¿no? Tener a tu lado a alguien que crees que le debes tanto y después de la traición decidir que no le debes nada y limitarlo a tener que vivir en las sombras por lo que hizo. Hice una pausa, pero nadie se movía. Les dije con mi voz ronca: ¿cómo creen que se siente el mundo, los países, después de que por decenas de años tuvieron una relación de hermanos con Estados Unidos y ahora los hacen sentir como un Scar? ¿Y cuál fue esa traición? Aquí viene el discurso de: se han estado aprovechando de Estados Unidos por mucho tiempo. Tenemos un déficit comercial muy grande contra esos países a los que considerábamos hermanos. Éramos grandes hasta que dejamos que nos invadieran los migrantes. Parece que están dejando la civilización a un lado. Estamos viviendo la historia del Señor de las Moscas. Ahora abunda en el mundo la libertad de odiar en voz alta. Se acabó el ser políticamente correcto. Se acabó el ser correcto. Ahora se odia a los migrantes, se odia a los morenos, se odia a los diferentes, a los aliados, porque este discurso le repite que se han estado aprovechando de los ciudadanos de este país. Señalé la mesa y les dije: incluso en esta sala parece que pensar diferente es un delito del cual se tiene que reflexionar. Solo vi sus caras duras y continué: el problema es que esta retórica está causando una verdadera herida en el mundo. Está haciendo a otros países tomar decisiones económicas que no favorecen a los Estados Unidos. Menos turistas en Estados Unidos, menos relaciones económicas, menos tratos de largo plazo, porque en cualquier momento un país vota por la herida y el mundo se olvidará que Estados Unidos es el sistema económico más confiable del siglo. El hombre, que parecía un millonario de abolengo, dijo con un tono de precaución: seguimos siendo la mayor economía del mundo. Le contesté con la misma precaución: ¿cuántos años pasarán para que los países que les hicieron caso a verdaderos expertos lo superen? Mientras los votantes, dominados por la herida, se niegan a reconocer que fueron engañados por supuestos genios que les vendieron la idea de cómo recuperar lo que perdieron. Es más importante recuperar una moneda que les quitaron los vecinos que perder 100 en su intento por recuperarla con tal de tener justicia económica. ¿Regresarán empleos? Díganme ustedes. Aquí se les paga a un empleado 100 y en el país vecino se les paga 10 por hacer el mismo producto. ¿Pueden traer esos empleos de regreso sin una distorsión económica en precios? Pero parece que los actos de falsa magia venden más que la dura realidad. No es un cambio de dirección, es una caída al barranco. Van siguiendo a Scar, con la esperanza de recuperar lo que algún día fue, pero no se pueden tomar decisiones en base a un mundo que ya no existe.
El tiempo nos mostrará quién está en lo correcto. Si lo son las soluciones sencillas de justicia económica o lo que los expertos que han opinado y se niegan a escuchar son los correctos. O por el deseo de que un superhombre traiga una solución sencilla a la cual el sentido grupal les dice que es la que se tiene que implementar. Los hombres asintieron lentamente y uno de ellos dijo: «Vaya que tienes valentía en decir esa perspectiva en voz alta». Me hice rápidamente hacia adelante y le respondí: «En el momento en que mis palabras se conviertan en un delito, este país dejará de ser la tierra del mundo libre». Y guardaron silencio. Pasaron unos segundos y estos hombres desconocidos me hicieron más preguntas. Yo les explicaba que no tenía nada en contra del liderazgo autoritario, siempre que éste esté basado en un liderazgo de expertos. Verdaderos expertos que no vendan lo que alguna vez fuimos. Expertos que han sido probados para llevar a sus países a altos crecimientos económicos, bajos niveles de corrupción y que han hecho que los niveles de pobreza desciendan drásticamente. Líderes que hablan en base a hechos y no en base a heridas. Líderes que demuestren mejora económica y no discursos demagogos. Líderes que utilicen la ciencia y no la retórica de un discurso artificial. Y así continuamos por 2 horas, en las que hablamos menos de economía y más de números, más de indicadores de sectores específicos. Parece que en contabilidad y finanzas sí estaba de acuerdo con mis colegas. Prácticamente estábamos alineados en todo lo que tuviera que ver con balances generales, estados de resultados e indicadores financieros sectoriales. Cuando terminaron sus preguntas, uno de ellos hizo una pausa y me dijo: «Moderar tus opiniones económicas te pudo haber situado en una mejor posición en esta empresa». Le respondí: «¿Vender mi alma para pertenecer? No lo creo. Prefiero mantener mi línea de pensamiento. Me ha costado hacerlo, pero creo que esa es la razón por la que estoy sentada en esta silla». El gran jefe le pegó a la mesa en 2 ocasiones y dijo: «Creo que hemos cubierto lo que necesitamos. Podemos aprovechar estos minutos para terminar pendientes y nos vemos en 45 minutos en el restaurante para cenar». Y volteé a ver a mis compañeros para saber si esta vez sí iba a estar invitada u otra vez me iban a dejar fuera de sus cenas del club de Toby. Y nos pusimos de pie. El gran jefe me pidió que lo acompañara a su oficina. Solo le hice una seña amable a los hombres desconocidos de que los veía en un rato más, o por lo menos eso esperaba. Cuando caminamos por el pasillo, el gran jefe me dijo con un tono muy serio que esos caballeros le iban a comprar su fondo de capital. ¡Guau! Me sorprendí de que me hubiera dicho eso. Lo felicité, pero parecía que la decisión de vender su empresa era un número más en su vida. Me dijo que uno de los aspectos que estaban revisando era el perfil de los consejeros que tenían. Y yo había sido la última consejera a la que habían entrevistado. Se detuvo en seco, vio hacia arriba y me dijo: «¿Y tu opinión como consejera de esta empresa financiera?» Fue acerca de la historia de Mufasa. Le dije que había sido un buen ejemplo. Me respondió que no lo era, que hubiera esperado algo más profesional, no una historia que yo les contaba a mi decena de hijos. Le dije que solo tenía 4. Tomó las llaves del carro de su escritorio, hizo un gesto sobrio para que saliéramos de la oficina y nos subiéramos a su hermoso Mercedes. Le pregunté qué número fantástico le habían ofrecido estos caballeros por la empresa.
Me respondió que eso no lo iba a saber nunca. Y nos trasladamos por el freeway de Houston hasta que llegamos al restaurante. Al sentarme, los caballeros desconocidos se presentaron conmigo, se sentaron a mi lado y me empezaron a preguntar acerca de mi trayectoria profesional. Y por 2 horas completas estuve platicando con ellos, riéndome, escuchándolos. Me dijeron que no podían creer que no hubiera cambiado mi forma de pensar al lado de ellos. Les dije, me negué a ser una de los minions del gran jefe. Y señalé con la mirada a mis compañeros, los cuales trataban de mantener un ambiente de buen ánimo en la mesa. Pero al oírme, dejaron de reírse y me pusieron caras de madrastras. Y subí mi margarita para brindar por esas caras. Ahora, los que parecían Scar eran ellos, porque estos caballeros no los pelaron en absoluto. Chicha era la reina de la mesa. El hombre que parecía agente del FBI me dijo, interesante la forma en la que planteaste las decisiones de voto de las personas, cuando lo hacen desde la herida. Volteé a ver al gran jefe y le dije, porque toda buena historia comienza con el ejemplo de Mufasa. Y se rió. Este hombre me dijo, siempre es bueno tener una opinión externa a lo que estamos viviendo. Será muy interesante escuchar tu forma de pensar en nuestra mesa cuando la adquisición de la empresa se realice. Le respondí que estaría encantada de considerarlo. Tengo varias restricciones, pero siempre hay tiempo para cuestiones importantes en un balance de mi vida como empresaria, mamá, podcaster y ahora un proyecto de capacitación que había tocado a mi puerta. Uno de ellos me dijo que en cuanto nos fuera posible, nos sentaríamos para ver la posibilidad de que pudiera colaborar con ellos. Y me di cuenta, estimado 19%, que ancha es la puerta de las oportunidades y angosto es el valor que tienen algunas mujeres de tomarlas como un paso firme de crecimiento en su vida. Si estas decisiones las tomamos sanando nuestras heridas, el panorama cambiará como verdadera magia para poder recorrerlo. Sean ustedes bienvenidas al episodio 100, el episodio final de la 10ª temporada de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres que quieren salir adelante y quieren evolucionar para avanzar. Es momento de reprogramar todo aquello que programaron en nosotras como si fuera una verdad, cuando está en nuestras manos el poder modificar nuestra realidad actual. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad por 10 maravillosas temporadas, más un especial que se encuentra en la plataforma Podimo. Para recapitular, esta temporada empezamos hablando de romper la gravedad, es decir, cuando hacemos a un lado nuestros límites y desafiamos lo que hemos conocido como verdad en nuestra vida. Luego hablamos de la historia de los miserables, cómo el mundo no es igual para todos. No podemos esperar justicia social, pero las oportunidades se nos pueden presentar de la forma menos prevista posible. Para cambiar nuestro destino, tenemos que buscar la forma de cambiar nuestra vida por voluntad propia y por méritos propios. Hasta que la vida nos brinde esta oportunidad, no por compasión, sino porque ya no le quede otra alternativa ante nuestra insistencia. Dijimos que si hay algo que escribir en nuestro pasaporte amarillo, que sea lo que deseamos que sea nuestro destino. No carguemos los errores que cometimos escritos en este pasaporte. Fue un error, no es una cadena perpetua. Después hablamos de las lealtades inconscientes. Hablamos en específico de las lealtades que les tenemos a la miseria o a las enfermedades.
Esa no es nuestra herencia familiar. No podemos tenerle lealtad a estos fantasmas que solo nos van a restar en nuestra vida. Después llegamos a la conclusión de que somos el águila en el gallinero. ¿Qué pasa si somos diferentes a todas las personas con las que crecimos? Eso nos hace estar equivocadas. Eso nos hace diferentes. Algunas veces solo es cuestión de darnos cuenta de que podemos volar para entender que no somos una más del montón. Después hablamos de una obra literaria extraordinaria, El Señor de las Moscas. Vimos cómo un Jack puede corromper todo un sistema de democracia al punto de convertir a todos los sobrevivientes de una isla en unos salvajes asesinos. Y dijimos, ¿en qué momento pusimos a un Jack a cargo del mundo? ¿Qué pasó con los Ralphs que mantenían la democracia y nos llevaban a evolucionar? En los siguientes 3 episodios hablamos del Principito. Hablamos de los vicios, el ego, la ignorancia, la vanidad y la monotonía. Estos vicios son como los baobabs. Estas plantas que si las dejamos crecer, hacen explotar nuestro planeta. Son hierbas que tenemos que arrancar desde el inicio porque no queremos terminar sin un lugar para vivir. Uno de los hábitos más importantes es la disciplina financiera. Es decir, la disciplina para entender que tenemos un presupuesto y si nos mantenemos conscientes de este, la vida luce más sencilla. O aumentamos ingresos o bajamos gastos. Y para hacerlo se necesitan hábitos atómicos que son los que deben de reinar en nuestra vida. En el episodio pasado hablamos de la rosa. Esta rosa que representa el apego que le tenemos a las cosas. Esta sensación de que si dejamos la rosa, nos sentiremos miserables. Y cuando alguien viene a romper este apego, nuestra respuesta es de rechazo o de resentimiento. ¿Quién se cree esa persona para romper con mis apegos? La realidad es que nos están haciendo un favor. Lo esencial es invisible a los ojos, por lo que algunas veces lo que necesitamos es escucharlo de los demás. Ahora bien, al iniciar este episodio, hablamos de la película Mufasa, la cual espero que ya hayan visto porque la historia es extraordinaria. Una precuela de la película El Rey León, la cual no solamente ha sido un éxito taquillero en los cines, sino también es una de las puestas en escena más exitosas de Broadway. Esta historia una vez más nos muestra que no hay buenos y malos. Siempre dependemos del cristal con el que observamos la realidad. Y en base a esta historia, quisiera probarles el punto de este episodio. En esta precuela se muestra cómo Mufasa sobrevive a su infancia gracias a Kyros, el cual se convierte en su hermano, no de sangre, pero por decisión propia de cuidarse uno al otro. Y al final de esta película nos damos cuenta por qué Scar se convierte exactamente en eso, en el león herido, en el león viviendo en las sombras mientras Mufasa se convierte en el rey. Scar decide que lo nombran así para nunca olvidar cómo traicionó a Mufasa. Scar decide hacer de este dolor su cadena perpetua. No como un error, sino como una condena. Scar decide serle leal a la herida, en convertirse en la herida, en morir siendo aquella herida mientras Mufasa y su hijo Simba se convierten en la realeza de su especie. Esta historia nos muestra una verdad absoluta. ¿Qué pasa cuando le somos leales a la herida? Pongamos unos ejemplos adicionales a los que hemos hablado a lo largo de esta temporada.
La comadre que nos traicionó, la que nos llamaba amiga, pero constantemente nos ha dañado con sus palabras o con sus hechos. ¿Cargamos con esa herida para siempre? Nos escondemos en las sombras mientras ella sigue con su vida como si fuera la realeza de la especie. Podemos convertirnos en la herida o podemos hacerla a un lado y continuar viviendo nuestra vida. Es ella la que vive en las sombras. Las personas felices no nos hacen sentir miserables. Es ella la que demuestra su dolor traicionando a lo que llama amistad. ¿Empezamos un negocio de pasteles y nuestras amigas cercanas no los compran? ¿Nos escondemos en las sombras del dolor? ¿O ampliamos nuestra base de posibles clientas haciendo más llamadas a más conocidas? Es probable que nuestras amigas no puedan comer harina, no tengan dinero para comprarlo o simplemente tienen 100 cosas más que hacer que irnos a comprar el pastel. Es nuestra decisión si este rechazo nos lleva a las sombras de la herida o nos empuja a seguir promoviendo lo que realmente hacemos. 8 de cada 10 personas nos van a rechazar. Si queremos 10 nuevos clientes, hay que hacer 50 llamadas y evitar victimizarnos sabiendo que la probabilidad nos dirá que solo 10 de esos 50 nos van a dar una respuesta positiva. Pedimos ayuda en nuestro momento más difícil y las personas no reaccionaron como esperábamos. El mundo no se comporta como Monseñor Miriel para rescatarnos cuando los necesitamos. Si esas personas no nos ayudaron, no es una traición. Es que no nos deben nada. El mundo no nos debe nada. Y mientras podamos confiar en que nos tenemos a nosotras mismas, el futuro luce esperanzador. Hay una frase de la película de Mufasa que me encanta. Es cuando Mufasa le dice a Simba, eres más de lo que te has convertido el día de hoy. Y es una de las frases que me repito día a día. Esto no es suficiente. ¿Qué más puedo hacer para cambiar el mundo en el que vivo? ¿Qué más puedo sumar a las personas que viven a mi alrededor? No se trata de lo que las personas nos pueden sumar, sino lo que nosotras podamos sumar en sus vidas. Y nos topamos con una realidad, la cual estamos tratando de digerir en este momento. El mundo entero está tratando de procesarla. Los habitantes de los países están votando por gobernantes a través de sus heridas. Para que ahora paguen los que nos quitaron nuestros trabajos. Para expulsar a los que vinieron a vivir a expensas de nuestro país. Para que ya no haya ricos y se acaben los privilegios. Para que el gobierno nos dé en lugar de que nos quite. No existe tal cosa como un héroe llamado Robin Hood. Un justiciero que sí es capaz de traer justicia a aquellos que han sido menos favorecidos. Y entre más rápido entendamos que no habrá un Robin Hood que salve nuestra vida, más rápido sabremos que somos nosotras las que tenemos que poner manos a la obra. Y aquí como punto de este episodio, quiero hablarles de un experimento llamado la influencia de Asch. En 1950, un psicólogo llamado Solomon Asch hizo un experimento en el que contrató a muchos actores y los puso en una sala de juntas. Además de los actores, invitó a varios hombres normales que entraran a la sala con estos actores, un hombre a la vez rodeado de estos actores pagados. Salomón les mostró unas líneas impresas de diferentes tamaños, es decir, les mostró una línea chica, mediana y grande. Digamos que líneas de la altura de un vaso, de la altura de una jarra y de la altura de un garrafón de agua. Una vez que los actores y este hombre las veían en la pared, les enseñó una línea del tamaño de un vaso de agua y les preguntó,
¿Cuál de esas líneas en la pared es igual a esta? La respuesta evidente era la línea más chica, la de la altura de un vaso con agua. Pero los actores respondían que la del tamaño de una jarra. Solomon les pidió que así lo hicieran, por eso los había contratado. Es decir, los actores mentían y veían la reacción del hombre que estaban estudiando, el que no era actor, el hombre que era real. ¿Cuál fue la sorpresa del psicólogo? Que al probar la misma dinámica con diferentes hombres, se dio cuenta que después de hacerles la misma pregunta, el 75% de los hombres que observaban terminaron dando la respuesta equivocada, a pesar de que sabían que era una respuesta incorrecta. La línea era del tamaño de un vaso de agua, no de una jarra de agua. Es decir, la presión del grupo, de los actores, fue tan fuerte que les hizo dudar de su propio juicio. La línea era idéntica a la de la altura de un vaso con agua. Pero ellos, al ver que todos los actores decían que era igual a la línea mediana, cambiaban de opinión. Lo que los llevó a concluir que el ser humano es capaz de negar de forma consciente su propio juicio si su entorno así lo requiere. El experimento de Asch revela que la presión social y la búsqueda de aceptación puede llevar a las personas a conformarse con opiniones o comportamientos erróneos, incluso cuando contradicen su propia percepción de la realidad. Entonces, si nosotras podemos entender que el entorno tiene una percepción equivocada de la realidad, llega el momento de hacerle caso a nuestro juicio y tener claro que si nos conformamos con una opinión grupal por ser aceptadas, estaremos en desventaja frente al mundo. Esa es la prueba que les relaté al inicio de este episodio. El ser la oveja negra con opiniones diferentes. El grupo puede crear una presión en nosotras al punto que tenemos que cambiar nuestra respuesta para pertenecer. La razón por la que estos inversionistas me invitaron a colaborar con ellos como consejera fue porque aunque todos opinaban un escenario económico diferente, yo me mantuve firme a lo que mi racionalidad me dictaba. Las personas no necesitan clones para que les digan que lo que hacen es lo correcto. Necesitan personas que les digan que pueden estar equivocados. Si Solomon Asch me hubiera invitado al experimento, les puedo decir que yo hubiera sido del 25% de las personas que les hubiera dicho, güey, no sé qué se traen entre ustedes. Son medio raritos. O necesitan lentes de aumento colectivos de forma urgente porque esa línea es del tamaño de un vaso con agua. Punto. El 25% de las personas que contestan así pueden confiar en su juicio para tomar decisiones correctas. Ahora, lo importante para considerar. ¿Qué pasa cuando el experimento de Asch se junta con la herida? Digamos, tu tío no nos dio trabajo en nuestro momento más difícil. Le pedí dinero a mi amiga y a pesar de que ella tiene ahorros, no me lo quiso prestar. Pero hay un Dios. No trabajes en esa empresa en la que corrieron a tu papá de forma injustificada. Si realmente quieres a tu familia, ni siquiera deberías trabajar en ese sector. Es mejor vivir una vida de pobreza que una vida solitaria en la abundancia. Una mujer de Dios se dedica solo a su hogar. Pobres aquellas que andan buscando trabajar porque la alegría de su hogar no es suficiente. Hay opiniones que son muy respetables, pero también hay que pagar cuentas de supermercado. Hay que pagar libros y clases de fútbol. Y si somos del 25% que deja a un lado la opinión grupal,
para enfocarse a los hechos, las decisiones que tomamos estarán enfocadas con lo real, no con lo colectivo. La verdad es que las personas no nos deben favores, y mientras más rápido lo entendamos, dejaremos de señalar la línea incorrecta porque estamos tratando de ser solidarias con las heridas de las personas que nos rodean. Solo tenemos nuestra voluntad para desafiar cualquier límite que nos programaron, cualquier imagen o creencia que nos impusieron, las cuales están lejos de ser reales y corresponden a personas que por intereses personales o por ignorancia nos lo vendieron como una historia para darle sentido a nuestra existencia y hacernos creer en lo bueno y lo malo en función a esas heridas. El dolor es real, pero el sufrimiento es opcional. Si dejamos que sean nuestras heridas las que tomen decisiones en nuestra vida, estas decisiones estarán acotadas por el dolor grupal que nos guía de forma inconsciente. Porque si el grupo señala la línea incorrecta, no es por ignorancia, sino porque es más fácil tomar el papel de víctima que asumir la responsabilidad de que el mundo no nos debe nada y que está en nosotras elegir el camino que queremos para nuestro futuro. Si no sanamos la herida, sangraremos sobre personas que jamás nos cortaron. Y hacerle pagar al mundo por nuestro dolor, no nos trae justicia a nuestra vida, trae limitantes. Si dejamos de guiarnos por la herida, nos daremos cuenta de que hay cosas que no podemos cambiar, pero hasta que lo intentemos, no podremos saber si somos capaces de hacerlas. Si estamos dispuestas a tomar responsabilidad de estas decisiones y ver aquello que existe del otro lado del dolor, nos daremos cuenta que podemos desafiar cualquier regla que nos programaron en el pasado. Dice Pablo Neruda, hay heridas que en lugar de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Bueno, puedo decirte que eres parte de la comunidad que siente ese dolor, pero abre los ojos para cambiar su realidad. Sentir dolor es humano. Dejar que sea el presidente del consejo de administración de nuestra vida hará del dolor la realidad que enfrentamos día a día. Y de despedirlo y desearle que le vaya bonito es de lo que se encarga este podcast. Tenemos que evolucionar. De todo corazón, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias por estas 10 temporadas en las que hemos aprendido juntas, hemos avanzado y desprogramado. La vida está llena de segundas oportunidades. Una vez que sanemos las heridas, ahora sí, como verdadera magia, se abrirán caminos de oportunidades para recorrer de forma individual y no porque un superhéroe vaya a cambiar el mundo en el que vivimos, sino porque tomamos la responsabilidad de hacerlo por nosotras y por aquellos que queremos. No lo olvides, estamos juntas en esto. Esta es tu tribu, esta es tu comunidad. Y dado que toda buena historia comienza con el ejemplo de Mufasa, me despido con la frase icónica de Mufasa a Simba. Debes entender que eres más de lo que te has convertido. Es momento de acabar con lo suficiente. Es momento de cortar la influencia de la herida. Es momento de traer a la conciencia la realidad y dejarnos de influenciar por las decisiones de dolor de nuestro alrededor. Muchas gracias por ser parte de este proyecto colectivo, los cuales señalan la línea correcta en el experimento y se niegan a engañarse con tal de pertenecer. En unas semanas estaré subiendo material en redes sociales, por lo que espero que todo lo que viene este año nos haga crecer aún más. De todo corazón, muchas gracias por ser parte del 19%.
Muchas gracias por ser parte de este grupo de mujeres que buscamos entender que somos más de lo que nos hemos convertido y que lo mejor está por venir. Soy Estíbaliz Delgado y esta es la clausura de la 10ª temporada de Se Empieza de Cero.